Hoy vamos a hablar de, bueno, lo que fue la noticia del día, ¿no? O sea, el hecho de que Alberto Fernández fue recibido en Washington a 9 meses de terminar su mandato, ni más ni menos, por el presidente Joe Biden, ¿sí? Eso supongo que lo habrán visto. No es algo habitual en un presidente ser recibido, un presidente argentino en Estados Unidos, por el presidente norteamericano. De hecho, Cristina Kirchner, por ejemplo, nunca fue recibida en Estados Unidos. Y además, no es habitual que un presidente sea recibido sobre el final de su mandato, ¿no? Digamos, o sea, Lula da Silva estuvo hace poco, digamos, con Biden, pero es un presidente que acaba de ganar una elección, que uno podría pensar que Estados Unidos, al recibirlo, piensa, ¿no?, en un proyecto geopolítico frente a una gestión que arranca a gobernar. Por otro lado, es característico del perfil político de Alberto. Yo me acuerdo, Mati, que vos señalabas muy bien que Soy de señalar bien las cosas. Claro. Parte de la... Señalar es mi segundo nombre. De las habilidades de Alberto son justamente esas, ¿no? La de tejer alianzas, la de armar relaciones geopolíticas. Recordemos todo lo que fue su relación con Lula da Silva, ir a visitarlo a la cárcel. Recordemos la CELAC hace poco, que sumó bastantes puntos en la interna del Frente de Todos, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado también es una reunión donde medio que el gobierno va como que con la gorrita así, va a pedir una moneda, ¿viste? Por eso el título de la editorial. Claro, pone ojitos vidriosos y suplica porque le tiren una monedita, o sea, que el gobierno estadounidense intervenga en el FMI para que se aflojen un poco las condiciones del acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una crisis económica monumental. No hace falta que se lo diga, o sea, todos lo viven en el día a día cuando van al supermercado. El problema de la inflación, el problema de la moneda, el problema de los ajustes que se están aplicando, ¿no? Los ajustes a los planes sociales, los ajustes y los recortes a los presupuestos que tienen que ver con esas metas de déficit fiscal que nos pone el organismo norteamericano. Y como si fuera poco. Como si fuera poco, como si fuera poco, el FMI te dice cada 3 meses y te aprueba o te reprueba esos envíos de dinero que en realidad son como retribuciones, ¿no? Envíos de dinero que después vos le volvés a pagar. Es como que te dan la plata el jueves y el viernes se la tenés que devolver. Es una renegociación sobre la deuda de Macri. Macri también había pedido al presidente norteamericano que intervenga para ayudarlo a llegar a las elecciones, ¿se acuerdan? Después del 14 y 18 de diciembre, que fue una gran rebelión frente al Congreso, donde enfrentamos la reforma previsional, vino el préstamo del FMI, que incluso fue contra el propio reglamento del FMI, pero gracias a que Donald Trump intervino, le dieron ese préstamo a Macri. Bueno, ahora, Alberto, en un paralelismo, por lo menos desde el punto de vista político, está haciendo lo mismo. Está yendo a suplicarle a Biden que le tire un pesito para llegar. ¿Por qué? Porque estamos con un problema de divisas, con un problema de inflación, una inflación que se está acelerando. La sequía. Una sequía brutal que hace que dicen que la recaudación del primer trimestre de 2023 va a ser la más baja en 16 años, Mati, un 64%. 20.000 millones de dólares menos. Pero eso tiene una salvedad igual, ¿eh? Tiene una salvedad con respecto al campo. Esto lo voy a señalar. ¿Por qué? Porque los tipos pierden, pero pierden de ganar, ¿sí? No es que pierden y se funden. No, claro. Los tipos son dueños de uno de los suelos más productivos del planeta, tuvieron los superávit. Tuvieron, digamos, los altos precios a nivel internacional de las materias primas, producto de la guerra de Ucrania. Y además hay otro aspecto. Estuvo el dólar soja 1, el dólar soja 2, que fueron dólares a precios diferenciales para que los tipos liquiden. O sea, tuvieron un beneficio. A los oyentes de acá de Resistencia Online les decimos que no se preocupen por los Alonso, por los Pueyrredón, por los grandes terratenientes. No pasa nada, no se preocupen, van a estar bien. Pero además hay otra cosa, y este es un dato de especialistas que me han dado. Mirá, cuando hay sequía y cuando los cultivos de alguna manera son menores, la tierra se desestresa, ¿sí? Ajá. Entonces, cuando vuelven las aguas, los nutrientes de la tierra hacen que la próxima cosecha sea mejor. Es decir, que el problema de la sequía ahora se va a retribuir con la próxima cosecha, que probablemente sea una cosecha récord. Por lo tanto, el problema es ahora, es de liquidez ahora, porque el gobierno necesita los dólares
para hacer un plan Es platita. más un problema de la macroeconomía que del ingreso de los terratenientes. Que, aparte que si fuera un problema de ingreso del terrateniente, tampoco nos estaríamos preocupando mucho. Que se Totalmente, mueran. totalmente. Si fuera una mierda, claro. El gobierno no puede esperar, necesita que Biden intervenga, entonces le va a llorar. También estuvo allá Sergio Massa, que también tiene muchos vínculos ya desde hace tiempo con Estados Unidos, ¿no? Ujú. Es prácticamente un socio de la embajada norteamericana, por la gente que conoce allá, incluso vínculos Más empleado que socio. con sectores No le del subamos Partido el precio. Republicano. Totalmente. Entonces, Biden le da una mano a Alberto porque lo recibe, ¿no? Tienen un diálogo sobre el cambio climático, ¿no? Y incluso comparten pena, porque Biden dice una cosa así como, bueno, los dos recibimos un gobierno con una gestión anterior que destruyó la economía. Hasta acá todo muy progre. Hasta acá todo muy progre, hasta que empezamos a ver cuáles son los intereses que tiene Estados Unidos en ayudar a Argentina. Claro, Porque nada obviamente, ayer, ¿cuál era la síntesis? Ayer fuimos a una charla con Mati sobre el problema del Banco Mundial, pero había un elemento que era muy similar a el FMI. ¿Cuál es el objetivo final del FMI y del Banco Mundial? ¿Son organismos financieros solamente? Pregunta retórica. Mati. Si es pregunta retórica, no tengo que contestar. Pregunta normal. Ah, ok, no. Son organismos políticos. Quiero recomendarle, ya hago un llamado al pie, quiero recomendarle a todo lo que puedan leer, mirar, escuchar de Eric Toussaint, un experto en todo lo que es deuda externa, que viene estudiando hace muchísimos años, trosco, muy serio. Ayer fuimos a una actividad generada por la autoconvocatoria contra el FMI, compuesta por un conjunto de organizaciones. Y ahí comenta Milcar, que también estuvo con nosotros, dice, Exacto. son organismos políticos. Exacto. Claramente. Vamos a hacer una nota seguramente sobre esa charla, sobre ese libro. Y probablemente tengamos a Eric Toussaint en por acá, por el Twitch. Pero volviendo al asunto, claro, son organismos políticos que además se fundan después de la Segunda Guerra Mundial para establecer la hegemonía norteamericana en el mundo, y donde además son anexiones al gobierno estadounidense. Para dar un ejemplo, Estados Unidos en el Banco Mundial, como en el FMI, tiene poder de veto. Tiene el 16% de los votos y para aprobar cualquier cosa tenés que tener el 85% de los votos. Por lo tanto, si Estados Unidos no quiere aprobar algo, no se aprueba. ¿Se entiende? Así es que Donald Trump intervino en favor de Macri y Biden puede, si tiene la voluntad política, darle una manito a Alberto. Pero ¿cuál es el objetivo de Estados Unidos? Bueno, hace poco lo dijo Laura Richardson, ¿no? Yo pienso que las Águilas del Norte tienen puesta su mira en América del Sur y no es casualidad, es por el problema de los recursos naturales, la megaminería, Lo dijo Alberto hoy. el litio. Lo dijo Alberto hoy, porque también lo dijo Biden. Biden dijo, tenemos que consolidar una agenda arraigada en ejes como la energía, los alimentos y las comunicaciones. ¿Sí? Cuando hablamos de alimentos ya sabemos, Argentina es productor de alimentos. Cuando hablamos de minerales estratégicos, estamos hablando de litio. Estamos hablando del triángulo del litio. Cuando hablamos de petróleo, de energía, estamos hablando del gas no convencional y el petróleo no convencional de Vaca Muerta. Y cuando hablamos de comunicaciones, estamos hablando de la red de conexión para las comunicaciones 5G, que hoy es pionera la empresa Huawei, que es de China. Entonces ahí también estamos hablando de geopolítica. Ahí estamos hablando de geopolítica porque Estados Unidos viene teniendo un conflicto creciente con China. Argentina tiene algunos negocios con China, de hecho estaba iniciando, es nuestro principal comprador de materias primas. Recordemos la crisis del 2008, el superávit fue por eso, ni más ni menos. La década ganada acá tuvo que ver mucho con la compra de China y con el desarrollo de China. Entonces Estados Unidos viene pensando en la batalla con China y viene pensando en apuntalar a su patio trasero, ¿no? Como fue llamado tantas veces, que es Latinoamérica. Hoy Alejandro Berkovich escuchaba su anteúltima editorial, donde hablaba que en el New York Times salió una nota que habla de que China está empezando a funcionar como un banco, como un FMI alternativo que presta dinero a países chicos principalmente, y hace rescates y interviene políticamente igual que el FMI. O sea, estableciendo parámetros y estableciendo condiciones sobre tu economía a partir de los préstamos, ¿no? Y
Y eso, bueno, está poniendo un poco nervioso a Estados Unidos. Todavía no lo está haciendo compartido con países grandes. Pero hay una competencia geopolítica donde Estados Unidos quiere jugar y que implica un mayor sometimiento. Y Alberto lo hizo con dichos de voluntad política. Por ejemplo, la condena a la guerra de Ucrania, a la invasión rusa a Ucrania, de plano, que no era la posición que había tenido Alberto en un primer momento. Con eso se ubica geopolíticamente del lado de Estados Unidos de manera muy concreta. ¿Volvemos a las relaciones carnales? Bueno, hay que ver, porque vos vas acrecentando el sometimiento. Entonces el pan para hoy, para llegar a las elecciones, gente, para 9 meses de respirar un poquito al gobierno. Y además otra cosa, la interna del gobierno, del Frente de Todos. ¿Por qué? Al mismo tiempo que Alberto estaba reunido con Biden, el senador republicano Ted Cruz, que es un conocido lobista de las petroleras, llamaba a investigar la corrupción de Cristina Kirchner en Estados Unidos. Esto obviamente es contra Biden, porque le está diciendo, bueno, vos te juntás con los corruptos, etc. Pero hay un efecto de la interna también, que es que si Alberto le sale bien la negociación, y Alberto vuelve con un préstamo de 10.000 millones de plata limpia, se le complica a Cristina. Se le complica. Se le empieza a complicar. Entonces llegamos también al asunto de la campaña electoral. Porque estamos yendo a un escenario electoral donde los economistas hablan de hacer ajustes brutales, ¿sí? Macri se baja de la interna de Juntos por el Cambio. Un poco no es ningún gesto heroico, como dijeron muchos medios como Clarín y medios de la derecha. Por favor, ¿qué? 73% de imagen negativa tenía. Es un agarrame que me bajo. Es agarrame que me bajo. Agarrame que me bajo, agarrame que me bajo. Esto beneficia a Bullrich y corre todo el escenario político para la derecha, que ya está bastante a la derecha. Y el kirchnerismo se encuentra en un frente que dilapida completamente su perfil progresista. O sea, te alineaste con Estados Unidos, no existe la tercera posición, no rompiste Chicos, con el pacto del FMI. El candidato de Cristina es Massa. Dejémonos de joder. Massa. O sea, el otro era traidor, hijo de puta, era embajada yanqui, etcétera, 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 etcétera. Es el candidato de Cristina. Massa a la derecha, imposible. Y en ese contexto derechista también existe esa decepción con los políticos tradicionales que hace crecer figuras de ultraderecha como Javier Milei, que después vamos a mencionar algo de su campaña, porque esta semana sacó su spot de campaña electoral. Y hay un endurecimiento, porque no solamente es el ajuste, del ajuste viene la mano la represión, porque el establishment completo se derechiza. A los recortes en planes sociales, también estos últimos días se sumaron las detenciones. Por ejemplo, hubo 2 militantes del Polo Obrero, Martín Rodríguez y Lorena Torres, que fueron detenidos en Mendoza. Hubo una jornada de lucha nacional para su liberación. Sí, en combinación también con el hecho de bajar los planes. Te bajamos los planes, te ajustamos y cuando te parás te metemos en cana. O sea, se pone más duro el régimen con los luchadores. Y además hubo otro hecho, que fue un hecho aislado, que también después un poquito vamos a mencionar, que fueron las amenazas fascistas al local de La Plata de Izquierda Socialista. Fue una performance reaccionaria donde 2 tipos encapuchados, que después subieron un video a redes sociales, 2 tipos del Centro Cultural Kyle Rittenhouse. yo estoy re podrido de las cosas que veo en redes o que escucho. Bueno, no, pero son 2 marginales. Tipo, basta, tenemos que aprender alguna vez de la historia. Siempre lo mismo. Vos leías cosas también del auge del fascismo en Europa. Y también era, bueno, no, pero son 2 marginales. Bueno, no, pero siempre arranca por 2 marginales. Además que pasan de las palabras a los hechos en algún momento. O sea, no es que esto es eternamente una joda de redes sociales. No, pero aparte que ya cuántas veces tenés que chocarte con la misma piedra para entender que cada vez que empieza a surgir amenazas fascistas en un contexto de crisis económica es peligroso. Probablemente la gente lo sepa, nuestros oyentes, pero Kyle Rittenhouse, o sea, el nombre del centro cultural, está puesto en base a un tipo que hizo una masacre racista en Estados Unidos. O sea, no es ninguna joda que haya un centro cultural abierto que se promociona como el único y primer centro cultural de la ultraderecha. O sea, el mismo video dice eso. Lo que es el régimen. O sea, si vos agarrás un chumbo, si cualquiera de los que agarra un chumbo y se pone afuera de una iglesia católica a apuntar, al otro día está en cana. Totalmente. Al otro día está en cana. O sea, ahora 3 nazis se ponen y no está el otro día en cana.
Nosotros en Mar del Plata, para meter en cana a los nazis, que fue el primer fallo en Latinoamérica contra un grupo neonazi, tuvimos que movilizar 1 año y medio y hacer cada quilombo. La Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo, en la cual era uno de los voceros, organizó pruebas, es más, hizo todo un compendio de pruebas para acercarle a la fiscalía. Y le fue a decir, bueno, dale, ¿cuándo lo detenés? O sea, y los tipos casi matan gente, o sea, dejaron gente en el hospital, Claro. hacían golpizas sobre activistas LGTB, sobre activistas de izquierda, sobre anarquistas. Está muy Si vos bueno te el agarrás ejemplo, al sí. otro día Sí. y fajás a un rati, te puedo asegurar que vas en gana. Y si no lo fajás y lo mirás mal, porque Aracaki no fajó a nadie, estuvo ahí simplemente manifestándote, también vas en cana. Pero aparte este tipo salió... ¿Sabes? Mira, ¿con qué se conecta el tipo de este centro cultural Rittenhouse? El tipo salió en un video en redes sociales al otro día del atentado de Cristina reivindicando el atentado. Lo fueron a detener, encontraron armas de guerra, y no lo metieron en cana porque es inimputable el tipo, porque es un retrasado... no sé cómo se dice de manera inclusiva. Es un nazi. Es un nazi, Con pero todo para la- la justicia tiene problemas mentales. Y bueno, digamos. pero es un nazi. O sea, el tema es que no vamos a encontrar un nazi muy lúcido, tenemos que meter en cana igual. Pero ¿cómo puede ser, digamos, que siendo todos los militantes que somos, y militantes, activistas, movimiento de mujeres, movimiento antifascista, con la tradición de lucha que hay, esté abierto el centro cultural? Tenemos que ir a hacerlo mierda, ya, loco, dejémonos de joder. Por lo menos movilizar para que se cierre. Yo- Y bueno, quiero- movilicemos quiero ir a- y quiero llegado el hacerlo por momento, onda. veremos si a nosotros también se nos ocurre utilizar los métodos de la acción directa. Por contra favor, el son fascismo. 3 tipos. O sea, aplastemos el huevo de la serpiente antes que cree que la serpiente. Y movilicemos y metámonos en cana. No puede ser. Eso hay que ser como en Mar del Plata. Pero también está la pelea política, porque hay que exigir también que se investigue. Por ejemplo, el atentado a Cristina, donde hay grupos ultraderechistas que no fueron todos desmantelados, no se llegó hasta el final de esas Lo único que redes. está avanzando ahora en eso es la investigación sobre los hackeos a los macristas. Claro, le cuida más el celular a eso. Alessandro, es Eso terrible. muy bueno. Como, no, está avanzando mucho la investigación sobre el hackeo de Alessandro. Hermano, casi matan a la vicepresidenta. Claro, es monumental. Pero bueno, hay que comenzar a preparar un gran movimiento antifascista, ¿no? Hay que prepararse, hay que enfrentar, hay que derrotar estos ataques antidemocráticos. Tiene que cerrar el centro. Ya nos declararon la guerra, a ver, te mostraron un chumbo en la puerta de un local. Te Es ponen otro- un chumbo en la cara de la vicepresidenta. O sea, Totalmente. Hay que desmantelar las bandas fascistas, hay que movilizarse, hay que aplastar el huevo de la serpiente. Me gustó esa frase, aplastar el huevo de la serpiente no es mía, Facu. antes de que nazca. Es una conocida frase. Pero además, volviendo al tema central de esta editorial, están hipotecando nuestro futuro. Marcos Rojito nos tiene un dato. En Mendoza los ultracatólicos rompieron obras de arte de la Uncuyo. Claro, es una locura. Bueno, es algo que está empezando a surgir, digamos. O sea, nosotros también Están tenemos en mucha su cruzada, preocupación. es una cruzada para ellos. Es una cruzada, es una cruzada. Ahí podemos hacer frente con Pablo Borda, con Café Kioto, con los anarcos, Hago con todo lo que frente quieran, con- y incluso con los kirchneristas que se reivindiquen democráticos y que estén dispuestos a ir hasta el final, a movilizar, a luchar, lo podemos hacer, porque hay que derrotar a estos sectores que están surgiendo. Aparte que es un poco, o sea, te spoileo, pero es un poco el sentido de tu columna. A ver, por un lado viene el imperialismo y te se pone como en otros tiempos sobre los recursos naturales y te empieza a condicionar con la herramienta del FMI, del Banco Mundial. Te empieza a condicionar financiera y políticamente y estás co-gobernando con el imperialismo que cada 3 meses te dice si haces bien las cosas o no. Y por el otro lado empiezan a instalar un discurso represivo y por otro lado empiezan de grupitos fascistas. O sea, evidentemente te están haciendo un movimiento de pinzas sobre vos, como sobre tu soberanía. Y nuestra dirigencia política nos está entregando. Nos está entregando. Entonces, frente a eso, o sea, basta de la utopía de que nos va a salvar tal o cual dirigente. Tenemos que armar un movimiento desde abajo. Y eso tiene un aspecto programático también, porque hay un problema con el tema del FMI y con el tema del saqueo de los recursos naturales particular. Que es como vos decís, ¿no? Los tipos pactan el sometimiento, restringen la democracia, para terminar de saquear además necesitan menos libertad democrática, porque necesitan derrotar la resistencia, entonces ahí se combina también el surgimiento y el corrimiento del establishment de la derecha. Pero además hay un elemento. Los acuerdos para extraer los recursos naturales por la última reforma constitucional de Carlos Menem de los 90 El Carlos.
se negocian con las provincias. Entonces vos tenés hechos como Neuquén, donde yo viví durante varios años, que directamente las multinacionales negocian con los caudillos del MPN. Los tipos permiten que saqueen el petróleo y gas no convencional, que hagan basureros a cielo abierto contaminando todo y que se lleven la guita y dejan unas pequeñas regalías que el MPN las administra y las utiliza políticamente porque es una casta el MPN, ¿sí? O sea, y permítanme utilizar el concepto del fascista de Javier Milei, porque es verdad que existe la casta. El problema es que él también es parte de la casta política y quiere gobernar para los intereses de esos saqueadores. Bueno, para modificar eso necesitas una reforma constitucional. Entonces la pelea estratégica tiene que ser organizar un gran movimiento por la soberanía energética contra los ajustes del FMI, contra el pago de la deuda externa, que rompa las cadenas de sometimiento y que movilice generando una reforma constitucional, una gran asamblea constituyente revolucionaria que ponga en primer lugar los derechos de los trabajadores, las mujeres, la juventud, los sectores populares, y que tengamos en nuestras manos nuestros recursos, defendamos nuestra moneda, defendamos la calidad de vida de los trabajadores, y para eso hay que tener en tus manos los recursos de donde salen los dólares también, incluso, que son la tierra y justamente los recursos naturales, que hay que utilizarlos obviamente de manera administrada y cuidando el medio ambiente, pero tenés que tenerlos en tus manos. Por eso reivindicamos la vieja consigna de la reforma agraria con expropiación de los ricos suelos que tiene la Argentina y nacionalización, como en algunos países también ya se estuvo planteando, de los recursos naturales bajo control obrero y ciudadano. Pero bueno, empezamos por la defensiva, empezamos a organizar la resistencia. Qué paja, ¿no? Eso me dicen. Cuando explico todo esto, muchos me dicen, lo que decís suena lógico, pero... Suena utópico. ¡Qué paja, ¿no? Hay un tema con el tema de la paja, hay que empezar a problematizarnos la fetichización de que cada pelea que tenemos que dar, de que cada cosa histórica que tenemos que dar, de que cada pelea como generación tenemos que dar, lo que se nos presenta es qué paja. Es la paja como que es cool tener paja. No, qué paja. Sí, no. qué paja, pero el embudo se va apretando, porque el ajuste avanza, porque la plata te alcanza cada vez menos, porque te están explotando cada vez más. Yo estoy laburando cada vez más. Cada vez más y cada vez más y cada vez más y ya no sé qué paritaria debería tener para poder trabajar, para poder quedarme con un solo trabajo y no tener que aspirar a tener dos. Es como que el clima de qué paja, no sé qué, y la contemplación eterna y mirarme solo el ombligo, lo está rompiendo las condiciones laborales cada vez más difíciles. Entonces, frente a eso, nosotros es como una especie de permanente cacheteo de wake up. Tenemos un ejército enfrente que nosotros somos como corazón valiente. En el momento que estamos ahí arengando, y igual todavía no estamos, el resto no está como el ejército de corazón valiente. Claro, pero de a poquito tenemos que ir reclutando para la resistencia. De poquito es fundamental, porque si no estamos al horno. Y por eso estamos haciendo este proyecto, así que si estás escuchando esto, estás de acuerdo con nosotros. Es un proyecto anti-qué paja Somos los anti-qué paja. Y crees que este programa, que para nosotros cada vez va a ser más evidente, pero por lo menos empecemos a organizarnos desde la resistencia para enfrentar a los enemigos de la clase trabajadora, de los sectores populares, y que quieren saquearnos, dejarnos en nada y empobrecernos, como ha pasado otras veces en la historia argentina.